para que puedan verlo. Hemos aprendido los casos de factorización uno a uno. Hemos empezado con el factor común. Hemos continuado con el factor común por agrupación. Luego hemos aprendido a factorizar binomios. Hemos aprendido el cuadrado o diferencia de cuadrados y la suma o diferencia de cubos. Voy a pedir que silencien sus micrófonos un ratito, por favor. Luego hemos aprendido la factorización de trinomios. Hemos visto trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la primera forma y trinomio de la segunda forma. En base a esos casos que hemos aprendido, el día de hoy vamos a aprender a reconocerlos y factorizarlos. ¿Sí? Así que por ello, para la factorización de polinomios en general, como dice la página, vamos a ir dando lectura de la página para que podamos ir entendiendo. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces, dice, para factorizar un polinomio cualquiera, estoy leyendo por si acaso ya la parte del texto, para factorizar un polinomio cualquiera, a veces es necesario combinar algunos casos de factorización cuando los factores resultantes ya no pueden descomponerse más. Se dice que el polinomio está factorizado en factores primos o factorizado completamente. Ahora dice, ¿cómo identificar los casos de factorización? Pues se procede de la siguiente manera. Fíjense acá en el cuadro. Lo primero que vamos a hacer es verificar si hay factor común. ¿Por qué? Porque los demás casos dependen de la cantidad de términos. ¿Qué quiero decir con ello? Una diferencia de cuadrados, estoy remarcando acá en la pizarra, una diferencia de cuadrados solamente aplica para aquella cantidad que tenga dos términos, aquella expresión algebraica de dos términos, lo mismo que una suma o diferencia de cubos perfectos. Entonces, estos dos casos aplican solo para binomios. Luego, los trinomios también solo aplican para expresiones algebraicas de tres términos. Puede ser un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la primera forma o un trinomio de la segunda forma. ¿Sí? Cada vez que hagamos los ejercicios, yo le voy a pedir que ustedes recurran a esta pequeña tablita que les ayuda a saber cómo reconocer los casos de factorización. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, dice, se analizan los factores. Uy, ¿dónde están mis factores? Acá está. Se analizan los factores para ver si hay factor común. Lo primero entonces que hacemos es verificar si hay factor común. Si no hay factor común, entonces vamos a contar los términos. Si los términos son dos, entonces va a ser uno de estos dos casos, ya sea diferencia de cuadrados o suma o diferencia de cubos, cualquiera de los dos. Y si la expresión algebraica tiene tres términos, entonces va a ser cualquiera de estos tres, un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio de la primera forma o un trinomio de la segunda forma que vamos a hacer por aspa. ¿Sí? Entonces fíjense que no son muchas las opciones. Y luego dice, si existe por ahí algún ejercicio que tenga cuatro términos, entonces podríamos verificar si se trata de una agrupación de términos. ¿Ya? Con esta teoría vamos a pasar a las recomendaciones. Fíjense las recomendaciones. Primera recomendación, para aprender a factorizar, reconociendo el caso, la primera recomendación dice, siempre inicie revisando si el polinomio tiene factor común. Primera recomendación. Segunda recomendación, si el polinomio tiene cuatro términos, cuatro o más términos en cantidad par, verifique si es que es factor común por agrupación. Revise si tiene dos o tres términos para factorizar como binomio o como trinomio. Y finalmente dice, siempre que realice una factorización, inspeccione los factores obtenidos para ver si pueden ser factorizados nuevamente. Es decir, que si yo factorizo una expresión algebraica, no significa que ahí termine el caso. Puede ser que tenga más casos de factorización una vez que yo he factorizado. Dicho esto, vamos a empezar con los ejemplos. Vamos a iniciar con el inciso A. Pregunto,
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya tenemos acá la expresión, dice factoriza en dos factores, identificando los casos de factorización. Y tenemos acá en el inciso A una expresión algebraica. Pregunto, ¿qué tengo que empezar haciendo? Niños, Profe, sería revisando si el polinomio tiene factor común, si no me perfecto. equivoco. Muy bien, perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es ver si hay factor común. ¿Y cómo vamos a hacer eso, Javier? ¿Cómo nos damos cuenta si tiene o no factor común? El factor común se basa en que hay algo que se repite en todos los términos. Entonces, para ver si hay o no factor común, lo que tengo que hacer es ver si los términos tienen algo que se esté repitiendo. Pregunto, ¿hay algo que se repita en estos tres términos? Solo en dos, profe, la Y. La Y, pero la Y no lo tienen todos, ¿no es cierto? Para que sea común, tienen No. que tener todos. Entonces Sí. ya hemos descartado la opción de que hay factor común. Y si no hay factor común, lo que hacemos es contar si hay dos términos o si hay tres términos. Entonces vengo a mi expresión algebraica y cuento. Tengo 1, 2, 3 términos. Como son tres términos, entonces corresponde a los trinomios. Y de los trinomios, tiene tres opciones. O es cuadrado perfecto, o es de la primera forma, o es de la segunda forma. Entonces yo lo que puedo hacer, fíjense, para empezar, es ver qué tipo de trinomio tengo. Cuadrado perfecto, profe. Muy bien, ¿por qué me doy cuenta que es cuadrado perfecto? La raíz cuadrada 5, la raíz cuadrada 4. Ahí me está 4. saltando a la vista que es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de y cuadrado es y. Multiplico por 2 ambas raíces y voy a obtener, a ver, 2 por 4y por 5. Ahora multiplico. 2 por 4 serían 8, por 5, 40, y la parte literal, y. Entonces corresponde al caso de factorización, cumple con las condiciones, doy la respuesta como un trinomio cuadrado perfecto. La primera raíz la copio 4y, la segunda raíz la copio 5 y copio el término o el signo del término central, que en este caso es positivo. Hemos factorizado identificando el caso de factorización. ¿Se dan cuenta? Entonces ya hemos identificado el caso, pasamos al inciso B. La misma pregunta, vemos si hay factor común. Aquí tiene una U, aquí tiene una U, aquí no hay. Entonces no hay factor común. ¿Cuántos términos tiene en este caso? 3. 3. Y si tiene 3 términos, es un trinomio. Y como no tiene raíz cuadrada, fíjense acá, 12 no tiene raíz cuadrada, entonces es un trinomio de la primera o la segunda forma. La En primera, este caso profe. es de la primera forma. Bien. Perfecto. Y si es de la primera forma, se factoriza en dos paréntesis. Reparto el primer término, u cuadrado para cada uno. Pregunto, ¿qué signo va a tener el primer paréntesis? Más, profe, más. Más, profe. Más. Positivo. Y el segundo paréntesis, Negativo. más por más, Negativo. más. Más. ¿Sí? Ojo, en el caso de los trinomios de la primera forma, no es un positivo y un negativo siempre. Depende de los signos. El primer signo se copia, el segundo signo se hace ley de signos. ¿Sí? Ambos positivos, ahora busco dos números que multiplicado me den 12, y como son signos iguales, que sumado me den 7. ¿Cuáles son esos números?
4 por 4 por 3, profe. Muy bien. 4 por 3, 12. Y 4 más 3, 7. Y hemos factorizado por trinomio de la primera forma. Seguimos avanzando y llego al inciso C. Primero verifico si hay factor común. Aquí tengo una letra M y aquí tengo una letra W. No porque esté volcada la M o la W van a ser iguales. No hay factor común. Entonces, como no hay factor común, cuento los términos. En este caso tiene 2 términos. Ah, ya no es trinomio. ¿Sí? Entonces, a ver, si nos vamos al chanchullo, a la tablita que les dije, para 2 términos ya no son los casos de los trinomios. Para los 2 términos, o sea, binomios, hay 2 opciones. O es cuadrado o es cubo. ¿Sí? cubo, profe. Muy bien, a ver, vamos a ver. Dice Santiago, ¿no? Santiago dice que es cubo. A ver, vamos a verlo. Tengo 81 y tengo 25. 25 es 5 por 5. 5 por 5. 81 es 9 por 9. 9. Ah, entonces no es cubo. ¿Qué es esto? Es cuadrado, porque está Cuadrado. con menos. Diferencia de cuadrados. Ah, entonces le saco la raíz cuadrada a 81, que sería 9, y le saco la raíz cuadrada a 25, que sería 5. Ah, entonces factorizo como una diferencia de cuadrados. Abro 2 paréntesis. Y aquí sí, lo que estaban diciendo algunos más, menos. El primero positivo, el segundo negativo. O caso contrario, el primero negativo y el segundo positivo. La cosa es que sea un positivo y un negativo. ¿Ya? Saco la raíz cuadrada del primer término, sería 9. 9m cuadrado. Repito la misma cantidad en el segundo paréntesis. Saco la raíz cuadrada al segundo término. Sería 5. 5. Y de la letra W cubo, profe. muy bien, elevado al cubo porque estoy sacando raíz cuadrada y en la raíz cuadrada las letras, sus exponentes se dividen por 2. Entonces sería 5W elevado al cubo y hemos factorizado este caso por diferencia de cuadrados. ¿Sí? De esa forma, fíjense, ya estamos llenando acá. Ojalá estén copiando mis copiones ahí en su guía de trabajo. Vamos llenando y llegamos al inciso D de dedo. Vuelvo a verificar. Aquí tiene H, aquí tiene K. No hay factor común. Cuento los términos, tiene 2 términos. Ah, otra vez 2 términos. Puede ser cuadrado o puede ser cubo. Y ahora aquí yo observo que 64 puede ser cualquiera. Puede ser 8 al cuadrado, 8 por 8 es 64. O puede ser 4 al cubo, porque 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64. Ah, este 64 podría ser cualquiera. ¡Qué macana! Entonces recurrimos a las letras para que nos ayuden con el chanchullo. Y vemos acá que la letra H nos da la pista de que no es cuadrado, sino cubo. Cubo. ¿Se dan cuenta? Entonces, viendo las características del caso de factorización, me doy cuenta de que este caso es un cubo. Ahora pregunto a los memoriosos, en el caso de que sea cubo, ¿cómo se factoriza? ¿En cuántos paréntesis para empezar? Ah, no se acuerdan, ¿no? Visiten por favor el canal de YouTube, no se olviden darle like, suscribirse, pasarle a su amigo, ustedes saben. Pero ¿cómo se factoriza el caso del cubo? Abro, se han olvidado por el Día de la Madre. Abro un paréntesis pequeño y un paréntesis Y grande. otro más grande. Un binomio y un trinomio. El signo del binomio lo copio. Y si es menos, a ver, ¿quién ya se ha hecho memoria? Y si es menos, ¿qué va aquí? Más, profe. Muy bien, si es menos, va más. Ahora sí, le saco la raíz cúbica al primer término, es decir, raíz cúbica de h al cubo, sería h, y le saco la raíz cúbica al segundo término, raíz de 64, 4, y voy por la parte literal.
K elevado a la sexta, su raíz cúbica. K elevado a ¿cuánto? K cubo, profe. En el caso del exponente, si estoy sacando raíz cúbica, el exponente se divide por 3, ya no por 2. O sea que sería K elevado al cuadrado. Al cuadrado. ¿Ya? Ahora sí. En el primer espacio viene la primera raíz elevada al cuadrado. Es decir, H elevado al cuadrado. Anoto H cuadrado. En el segundo espacio va la multiplicación de los dos, es decir, de H por 4K cuadrado. Entonces sería 4HK cuadrado. Y finalmente, en el último espacio del trinomio, anotamos el segundo término elevado al cuadrado, es decir, 4K cuadrado lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto sería este resultado? ¿Alguien me puede decir, el chanchullo? ¿Cuánto es? 16, profe. ¿Hasta ahí vamos bien? A la cuarta, profe. ¿Así? Sí. K a la No. cuarta. Ah, falta la letra K elevado a la por cuarta. eso, K a la cuarta, profe. Muy bien. Y hemos factorizado por cubos. ¿Sí? Seguimos avanzando acá. No sé si estoy dando tiempo para copiar los copiones, pero tenemos otro ejercicio acá. ¿Qué tengo que verificar? Si hay o no factor común. Pregunto, ¿hay factor común? En los tres se repite, profe. Sí. Hay factor común. Hay factor común. Se repite la letra R y al mismo R y la tiempo T. se repite la letra T y al mismo tiempo, ¿qué más se repite? 15, 12, 15, 9 12 y 9. son múltiplos de 3, ¿sí? Entonces ahí veo que hay factor común. Así que voy a sacarle el factor común. Anoto. Máximo común divisor de 15, 12 y 9. Es decir, ¿por qué número se pueden dividir los 3? En este caso por 3. 3, Factor profe. común 3. Las letras, anoto las letras, se está repitiendo la letra R y anoto, a ver si se acuerdan, con el R. mayor o con el menor exponente. Con el menor, profe. Ya, tengo exponente 3, exponente 5 y exponente 2. En este Al caso, cuadrado. el mayor exponente es 2, el menor exponente. ¿Sí? Sí. Ahora paso a anotar la letra T también. Tengo T cuadrado, tengo T elevado al cubo y tengo T elevado a la unidad. Ese es el que va a anotarse, elevado a la unidad. ¿Por qué anoto Sí. estas dos letras? Porque las dos se están repitiendo. Ahora, abro un paréntesis para anotar las cantidades que no se repiten. Es decir, voy a dividir cada expresión algebraica o cada término entre mi factor común. Comienzo dividiendo. 15 dividido entre 3 sería a 5. Y voy por las letras. Voy a ir dividiendo letras. En la división, la parte literal, los exponentes se restan. Es decir, R cubo dividido entre R cuadrado, simplemente R a la R. unidad. ¿Sí? Y T dividido entre T, como son cantidades iguales, T dividido entre T, se simplifican y no queda nada para No anotar queda al nada. lado de la letra R. Uy, no puedo borrar, no sé qué pasó aquí. Ahí sí, ahí está. Bien, paso al siguiente término, es un positivo y vuelvo a dividir. 12 dividido entre 3 sería a 4. A 4, profe. Las letras, ¿cuánto sería? R elevado a ¿cuánto? R cubo, profe. R cubo, T elevado a, divido, Al cuadrado. 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 Perfecto. El signo que sigue es un negativo y ahora procedo nuevamente a dividir. 9 dividido entre 3 a 3. A 3. R cuadrado entre R cuadrado se cancelan y tengo T cuadrado dividido entre T a la unidad, me queda simplemente T, T nomás. Sí. ¿ya? Y es factorizado. Pregunto, ¿qué se llama este caso?
Factor común, profe. Factor común. Muy bien. Hemos reconocido y hemos factorizado el caso. Ah, por si acaso, fíjense acá. ¿Cuántos factores, en cuántos factores hemos factorizado? Uno. ¿Cuántos? Hay alguien que está soplando. ¿Cuántos factores? Tres, profe. ¿Tres? No, no, En no, no, tres. no. Nada que ver. En Primer uno, factor, profe. fíjense, escuchen. Primer factor, el que he marcado de color rosa. Y segundo factor, el que estoy pintando de color verde. ¿Ya? Ah, dos. Ahora fíjense, en cada ejercicio voy a hacer lo mismo. Primer factor lo estoy pintando acá de verde. Y segundo factor, estoy pintando acá de amarillo. ¿En cuántos factores hemos factorizado todos los ejercicios hasta ahorita? Hemos factorizado en En dos dos. factores. Ahora fíjense lo que dice la orden. Factorizar en dos factores, identificando el caso de factorización. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué son dos factores? Porque estamos factorizando una sola vez. Si factorizamos un solo ejercicio varias veces, se vienen generando más factores. Ahora la pregunta aquí, pero profe, aquí hay uno solo. Ah, no, pero tomemos en cuenta de que está elevado al cuadrado. Y eso significa de que de esta fichita tengo dos. Es como cuando tengo mi álbum de figuritas y tengo una carta repetida. Por eso está elevada al cuadrado. ¿Sí? Igual son dos factores. En el inciso B también son dos factores. Fíjense, los estoy pintando ahí de colores. Tengo dos factores. En todos los ejercicios hemos factorizado en dos factores. ¿Sí? Luego paso al inciso F. A ver, vamos a hacer estito más. Profe, Luego les voy a dar preguntita. algunas indicaciones. Profe, una pregunta. En todos los casos tienen que, o mejor dicho, en todos los ejercicios tienen que llevar el nombre. Por ejemplo, hay uno que dice diferencia de cubo. Lo ideal es que usted coloque el nombre para que de aquí a unos años vuelva a observar Ujú. su texto para cuando quiera entrar a la universidad o algo, y el texto le cuente de que ese caso era el caso que usted ha utilizado. ¿Sí? Pero No es no es necesario. obligatorio, no es obligatorio. Bueno, profe. Muy bien, ahora vamos a hacer el inciso F. Pregunto, ¿hay algo que se repita en todos los términos? Es decir, ¿hay factor común? Solo se repiten dos, profe. ¿No es cierto? Tengo la letra La Y, Y. pero hay en dos. Tengo la letra Sí. X, pero hay en dos. En dos. Tengo la J, pero hay en En dos. dos. Esto significa que no hay factor común como tal. Sin embargo, porque lo hay en pares, es un factor común por agrupación. Y ahora si ustedes vuelven a la tablita que les dije, de aquí van a sacar ustedes el chanchullo para reconocer los casos de factorización. Vengo acá y dice la segunda fila, si hay cuatrinomios, es decir, 4 términos, o polinomios con más de 4 términos en cantidades pares, se agrupa los términos. Ah, aquí tengo el chanchullo, tengo que agrupar. Si son 4 términos, puedo agrupar. Entonces vengo a mi ejercicio y lo observo detenidamente nuevamente y me doy cuenta que, puedo agrupar porque se están repitiendo de a 2. Ahora, ¿cuál con cuál agrupo? Eso ya depende de cada uno. Total, el resultado va a salir siempre el mismo. Entonces, a ver, 2y lo puedo factorizar, por ejemplo, con 2j. ¿Qué estaría agrupando acá? ¿Qué los estaría uniendo como común? El número 2. Dos. Puedo también, si no, factorizar con 3xy. ¿Por qué? Porque en este caso lo que tendrían en común es la letra y. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces no importa con cuál, siempre y cuando yo los asocie por alguna característica que los esté convirtiendo en comunes, por lo menos a un grupo. El otro grupo entonces me quedará, acá lo voy a pintar de verde, me quedará 2j y 3xj, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Voy a agrupar entonces mi primer grupo en un paréntesis. Tengo el primer término, 2y, y el segundo término se lleva su signo, que en este caso sería más 3xy. Ya tengo el primer grupo. Ahora voy a pasar al segundo grupo.
En el segundo grupo tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, este ya es como que un tip o una avivada, entre otras palabras, para ver, a ver cómo voy a agrupar el segundo. Ustedes fíjense que el primero tengo 2 y tengo 3. Y lo que busco que mi segundo paréntesis se parezca al primero, pues entonces tengo que anotar primero el 2 y luego el 3. ¿No es cierto? Sí. No voy a anotar primero el 3 y luego el 2 porque puede ser que no me salga igual. Entonces voy a agrupar así. Primero el 2 porque el primer paréntesis ya lo tiene así. Entonces voy a utilizar el signo del 2 para unir el segundo paréntesis. En este caso en positivo, abro paréntesis y anoto. Primer término, 2J. El positivo no cambia ningún signo por si acaso, así que anoto el segundo término que sería más 3XJ. Ahora procedo a factorizar cada uno por separado. En el primero se estaba repitiendo la letra Y, Y. mientras que en el segundo se estaba repitiendo la J. letra J. Entonces eso va a salir como factor común de cada paréntesis. Saco Y, uy, está muy grueso, a ver, vamos a achicar acá la línea. Saco Y como factor común, abro paréntesis, ¿y qué me va a quedar? El 2. 2 Ya me va a quedar 2 más más 3X. 3X. Perfecto. ¿Por qué? Porque sacamos Y afuera como factor común. El signo que sigue lo copio, positivo, y ahora saco lo que tengo en común del segundo grupo, que sería en este caso J. J. Sacando la expresión, me queda 2 más, Más 3X. muy bien, más 3X. Cierro paréntesis. Finalmente tengo acá que una vez factorizado, ambos paréntesis deben quedar iguales. ¿Para qué? Para sacar el factor común por agrupación de términos. ¿Sí? Ahora entonces en el segundo paréntesis anoto lo que me queda de cada factor. Del primer factor o del primer término me queda Y y del segundo término me queda más J. Noten que el signo lo trae consigo al lado. Si acá es menos, entonces acá viene menos. Si acá es más, acá viene más. ¿Sí? Y hemos factorizado, ¿por qué caso? ¿Qué se llama este caso? Ah, lo he destanteado. ¿Qué se llama? A ver el caso. Agrupación, profe. Factor Común, común agrupación. por agrupación. ¿Sí? Sí. Si alguien lo conoce por los numeritos del caso del álgebra, es el caso número 2. ¿Ya? Entonces, de esa forma, fíjense, ya les he ayudado en esta página a identificar bastante los casos de factorización. Ustedes tienen que continuar llenando esta página, reconociendo los casos de factorización. ¿Sí? Dicho esto, acá vamos a cerrar. Yo voy a dejar acá ya ahora de compartir la pantalla y por ende voy a